El secreto del gozo. Interesante. Vamos a estar en esa búsqueda hoy. Y leímos anteriormente un pasaje ya en Romanos que habla de cómo tenemos que ser cambiados y Cristo hace esa obra en nosotros. ¿Para qué? Para conocer, apreciar y comprobar la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Y por ahí va el secreto del gozo. ¿Sí? Eh, Muchas veces uno tiene que preguntar cosas para saber cómo se hacen. Yo recuerdo cuando era niño, era bien chico, mi papá, como a mí me gustaban mucho las matemáticas, me dijo, calcula cuántas arvejas hay en este tarro, porque en Punta Arenas las verduras llegaban en tarro en ese tiempo, y sin abrirlo. Y dije, ¿cómo? ¿Cómo se puede calcular? Y ahí está la pregunta clave, ¿cómo? Bueno, él me enseñó con fórmulas matemáticas que en ese tiempo no entendí mucho, pero sí entendí algo de esa lección, que hay una forma de saberlo. Y el Señor nos dice en su palabra que le preguntemos cómo, porque Él tiene las respuestas. Tenemos una forma de saber cuál es el secreto del gozo. Y eso vamos a ver hoy, vamos a orar. Señor, gracias te damos por tu palabra que nos exhorta, que nos enseña, que nos alumbra y que nos permite hacerte estas preguntas para entender nuestra vida, lo que está pasando, por qué está pasando, para qué está pasando, qué es lo que tú tienes para nosotros. ¿Qué cosas debemos preguntarte, Señor, para afirmarnos en ti, para confiar más en ti, para orar confiadamente sabiendo que tú vas a responder nuestras oraciones? Tantas cosas. Y hoy ruego, Señor, que independientemente de que en lo que yo diga de tu palabra, sea tu Espíritu Santo que esté orando en nuestros corazones para poner justamente aquello que necesitamos hoy para que tú cambies nuestras vidas cada día más y seamos más como Cristo. Y en su nombre oramos. Amén. Como le decía Pablo ya en Romanos 12, que fue el texto que leímos al principio, nos exhorta a darnos en adoración a Dios, a darnos completamente, ¿sí? Presentar nuestro cuerpo como sacrificio vivo, dice, darnos completamente en adoración al Señor, pues hemos sido salvados por fe, por una inmensa obra de gracia de Dios mediante la muerte de Cristo en la cruz y su resurrección venciendo la muerte y el pecado. Es una obra tremenda. Todo eso lo va explicando Pablo desde el primer capítulo de Romanos hasta el 11 y en el 12 dice, por tanto, por todo lo que ustedes ya saben, por todo lo que significa la vida de ustedes en Cristo, adoren a Dios con todo su ser. Y la pregunta, bueno, ¿y cómo? Y él va a decir, nos urge a comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, con una mente transformada. Y ahí está la clave. ¿Cómo? Con una mente transformada. ¿A partir de qué? A partir del Evangelio, a partir de la palabra de Dios. Y ahí está la respuesta del cómo. Y básicamente tenemos la respuesta también al ¿cuál es el secreto del gozo? Tu mente, o si quieres, tu corazón. Tiempo atrás hablamos de eso, ¿no? Tu carácter, conformado de acuerdo con la palabra de Dios. Las respuestas están en la palabra de Dios. Sigue la palabra de Dios y el gozo va a ser permanente en tu vida. Ese es el secreto del gozo. Así que ahora nos vamos para la casa. No. Vamos a explicar qué es lo que dice Dios en su palabra, para que su palabra nos haga ver este gozo, nos haga entender un poco más de eso. Varios años después de que Pablo escribió la carta a los romanos, va a escribir esta carta a los filipenses. Y nos enseña aquí entonces el secreto del gozo y vamos a leer los versículos en los que vamos a estar conversando hoy. Abre tu Biblia en Filipenses capítulo 2. Yo te espero. Filipenses capítulo 2. ¿Ok? Y vamos a ver de los versículos del 14 al 18 que dicen así. ¿Estamos listos? Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y me regocijo con todos vosotros.
Y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Tenemos esa palabra gozo ahí, ¿no? Y muchos dicen que la carta a los filipenses es la carta del gozo. Y vamos a ver que hay algo más respecto de esto al final de lo que vamos a conversar hoy. Y parte con una instrucción, haced todo. ¿Ok? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo que sea, pero sin nada de murmuraciones y sin contender. Y vamos a explicar un poco más qué significa eso. Ahora la pregunta es, ¿cómo? Recuerda la pregunta clave. Siempre que vayas a la Biblia, pregúntale al Señor cosas. Y aquí tenemos que preguntar ya, tengo que hacer todo sin murmuraciones, sin contender. ¿Pero cómo lo hago? Porque mi carácter a veces tiende a ser un poco complicado, si quieres. Me imagino que te pasa lo mismo a ti en ocasiones, ¿no? ¿Cómo hago para que no salga el viejo hombre? 16. Y uno puede leer los versículos 14 y seguir el 16, ¿sí? Hacer todo sin murmuraciones y contiendas, asidos de la palabra de vida. Y ahí está la clave. Asidos, agarrados, aferrados al Evangelio. Esa es la manera. ¿Cómo? De esa manera. Afirmándonos siempre en la palabra de Dios, poniendo nuestra mente fija en las cosas que el Señor nos dice, nos enseña, para no solo nuestro bien, sino para que nuestro carácter sea conformado de manera que, y va a seguir diciendo ahí, nos presentemos como luminarias en un mundo que está absolutamente perdido y oscuro. Eh, y eso implica entonces que vamos, imagínate una noche absolutamente oscura donde no hay ninguna luz, ¿qué vas a ver? Las estrellas. Van a resplandecer las estrellas y es como, esa es un poco la idea, como si nosotros fuéramos las estrellas que le dan valor a una noche oscura. Ese eres tú, ese soy yo. Y eso es lo que está diciendo el texto acá, y es hermoso. ¿Cómo podemos hacer eso? Teniendo un carácter entonces amable, si se quiere, un carácter donde mostremos que estamos contentos con lo que Dios nos ha dado, con lo que somos en Cristo, y afirmados totalmente en la palabra del Señor. En domingo pasado hablamos de un tema que se llama Te encarezco la palabra, y es clave. Y un poco esto es la continuación de ese tema, que allá hablamos de un salmo, donde veíamos cómo la palabra nos iba a cuidar de caer, pero al mismo tiempo decía cómo Dios quiere que nosotros enseñemos a los que vienen tras nuestro esa palabra. Y yo te preguntaba, ¿le estás enseñando eso a tus hijos? Porque eso es lo que Dios quiere. No solo que tú tengas gozo, sino que los que vienen detrás de ti, que tus hijos también tengan el mismo gozo en Cristo. Esa es nuestra vida, por eso estamos acá, si no, no tiene ningún sentido. Y, y ese te encarezco la palabra, esa palabra, el te encarezco, el verbo lo tomé de un versículo que está en 2 Timoteo, cuando le dice Pablo a Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en la manifestación y en su reino. Que prediquen la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Y va a decir también, redarguye, reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina. Y es interesante el pasaje porque va a decir que tenemos que no solamente vivir de acuerdo con la palabra, sino que enseñar la palabra para que otros tengan el mismo gozo que tenemos nosotros, como dice al final, con toda paciencia. Y está hablando de que tienes que tener un carácter conformado por la palabra para que puedas predicar la palabra. Y eso es clave. A veces uno no lo ve bien en el texto, pero yo insisto, cuando tú preguntas cómo, tienes la respuesta, con toda paciencia y con toda doctrina. ¿Por qué entonces tenemos que aferrarnos a la palabra? Porque nos libra de las murmuraciones y las contiendas y nos lleva a brillar en un mundo oscuro, con gozo. Dios quiere que nosotros tengamos una vida con gozo. Todo este pasaje está hablando de eso. Toda la carta a los filipenses está hablando de eso. Yo sé que tú anhelas también una vida con gozo. Y me imagino te estás preguntando, ¿cómo puedo tener una vida con gozo permanente? Bueno, escucha lo que Dios te está diciendo acá. Afírmate en mi palabra, dice el Señor, para que tu carácter sea conformado de tal manera que tengas gozo en cualquier circunstancia. ¿Puede ser eso posible?
¿Hay algo imposible para Dios? ¿Te das cuenta que con la misma palabra uno se va respondiendo cosas? ¿Le crees a Dios? ¿Crees su palabra? Porque para Él no hay nada imposible. Y Él lo promete y Él lo va a hacer. Y Él quiere entonces que tengamos una vida con gozo, que estemos contentos. De hecho, en Filipenses, en el capítulo 4, versículo 11, Pablo va a decir, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme. Y está esa palabra ahí. En cualquiera sea mi situación. Sabe vivir de cualquier manera. ¿Por qué? Porque todo lo puede en Cristo que lo fortalece. Y ese versículo está hablando de eso. Todo lo puede en Cristo. ¿Por qué? Porque siempre va a vivir con gozo, porque la palabra de Él lo fortalece. De eso se trata ese versículo. Dice que he aprendido a vivir contento, con gozo. Esa es la idea y podemos hacer exactamente lo mismo. Por eso que Él dice aquí, haced todo de tal manera, sin murmuraciones, sin contiendas, sino con gozo. ¿Puede hacerlo? Absolutamente sí. ¿Cómo podemos entender esto de vivir sin murmuraciones y sin contiendas? Y la misma palabra nos muestra grandes ejemplos, y de hecho el mejor ejemplo de todos es el Señor Jesucristo. Y vemos desde el principio, por ejemplo, en el profeta Isaías, allá en el capítulo 53, va a decir de Cristo, angustiado Él y afligido, ¿qué dice ahí? No abrió su boca, no murmuró, no peleó, no contendió, no se enojó, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, no reclamó y no abrió su boca. Y lo repite, ¿por qué? Porque es enfático. No murmuró, no reclamó. Simplemente aceptó el plan de Dios con gozo. Y lo vemos en Hebreos capítulo 12. Con el gozo puesto por delante sufrió el oprobio. Y tenemos ese ejemplo. ¿Por qué? Porque Cristo estaba convencido de lo que estaba haciendo, ¿sí o no? ¿Y nosotros? ¿De qué estamos convencidos? De la palabra de Dios, que es fiel y verdadera para cada uno de nosotros. Es lo que está enseñando acá. Más adelante, el apóstol Pedro, hablando de esto mismo, va a decir allá en su primera carta, en el capítulo 2, hablando de Jesús, dice, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecían, no respondía con maldición, no murmuraba. Cuando padecía, no amenazaba, ni siquiera tenía pensamientos en contra, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Es tremendo ejemplo, ¿no? Y nosotros a veces nos hallamos en situaciones de injusticia, ¿y qué hacemos? Es que esto no puede ser. ¿Por qué me hacen esto? ¿Por qué a mí? ¿Por qué ahora? Y eso es parte de los reclamos, de las murmuraciones que no deben estar en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque nosotros debemos aprender a reconocer que todo lo que pasa en nuestras vidas está en el control del Señor. Siempre decimos esa frase, no te preocupes, todo está en el control de Dios. Bueno, piensa eso mismo en tu vida, que también la injusticia que estés padeciendo también está en el control del Señor y por algo está pasando en tu vida. Pregúntale a Job. ¿O no fue injusto lo que le pasó a Job? A veces nos cuesta entender estas verdades, pero cuando nos acostumbramos a ver en la palabra que nuestra vida no es otra que esta, vamos a ver con gozo que las cosas que nos pasen tienen un propósito superior en el Señor para nosotros, que tal vez ahora no lo veamos, pero es así. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Sumo gozo, dice Santiago. Y este hacer todo tiene que ver con lo que dice antes en el texto. Vamos a ver varios versículos en la carta de Filipenses. ¿Sabes por qué? Porque ahí lo dice uno, pero porque es la manera en que nosotros vamos a entender estas verdades en nuestra vida. ¿Dónde entendemos el cómo? Es la palabra de Dios. Vamos a la palabra de Dios. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. ¿Qué es todo? ¿Qué es todo lo que tenemos que hacer ahí? Y en el contexto va a decir, por ejemplo, los versículos anteriores, 12 y 13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor.
Y básicamente tenemos un mandato ahí de, en este tiempo, preocuparnos de cómo estamos creciendo en la fe. A eso se refiere ocuparse en la salvación, de nuestra santificación, si quieres verlo así. O en nuestro carácter cristiano, que es exactamente lo mismo que está hablando. Tenemos que ocuparnos de estas cosas, como con temor y temblor, obedeciendo lo que el Señor nos dice. Porque el Señor es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Es obra de Dios en ti. ¿Vas a ir en contra de eso? No, no, ¿cierto? Por lo tanto, nos vamos a preocupar de cómo estamos creciendo en nuestra vida. Si no me estoy preocupando de cómo estoy creciendo, si lo dejo para mañana, entonces estoy dejando la obra de Dios para otro día y este día poniendo algo distinto de eso en mi vida. Y eso se llama pecado, ¿sí o no? No queremos eso, queremos una vida con gozo, no una vida sin gozo en pecado. Por lo tanto, queremos que el Señor cambie nuestro carácter para vivir en gozo. Es necesario que así sea. Y eso muchas veces va a doler. Dice en el mismo capítulo 2, en Filipenses, versículo 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Y es como un similar, ¿o no? Haced todo sin murmuraciones y contiendas. Nada hagáis, ¿qué dice acá? Por contienda o por vanagloria. Es la misma idea. Por lo tanto, cuando decimos hacer todo, se está refiriendo a esto. ¿Qué es esto? Con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a sí mismo, pensando en que el otro merece mucho más que yo. O viviendo una vida en servicio al otro, si quieres verlo así. Un carácter humilde, sin murmuraciones, sin contiendas. No mirando cada uno por lo suyo propio, dice el versículo 4, sino cada cual también por lo de los otros. Una vida enfocada en el otro, como la vivió el Señor Jesucristo, el gran ejemplo que tenemos, como el ejemplo que dio Pablo también y se dio al resto, recorrió todas las naciones, predicando el Evangelio, enseñando esta vida en Cristo y escribiendo estas cartas para que aprendamos nosotros hoy, pensando en nosotros. Dios lo usó de esa manera como te quiere usar a ti y a mí, para beneficio de otros. Y cuando nos enfocamos en otros, el gozo va a ser permanente en nuestras vidas. No nos damos cuenta ahora, pero es lo que enseña su palabra. Y da un ejemplo sublime de la vida del Señor Jesucristo a partir del versículo 5. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, dice, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sin murmurar. Así lo hizo. Sino que se despojó a sí mismo y no murmuró, tomando forma de siervo para servir a todos, y no murmuró. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y no murmuró. Y obedeció hasta la muerte y no abrió su boca, dice la misma palabra, no murmuró. Y muerte de cruz, la peor de todas. Y no murmuró. Y en ese ejemplo, el Señor nos está diciendo que tenemos que hacer todo pensando en estas cosas. Obviamente, sin murmurar y sin contender, sin enojarse, sin reclamar. Crecemos entonces sin caer ni en reclamos ni en amarguras. La forma en que Dios nos lleva a crecer, a ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor, a cumplir con lo que Él ha puesto como propósito en nuestras vidas, es sin reclamos y no teniendo ningún tipo de amargura en nuestro corazón. Como dice el texto en el 14, hacer todo sin murmuraciones y contiendas. A eso mismo se refiere. ¿Por qué? Porque esas cosas nos quitan el gozo. Y cuando no tenemos gozo, no podemos brillar y no vamos a hacer ninguna luz en este mundo. Nada, cero. Es más, vamos a parecernos al mundo. Porque el mundo está acostumbrado a reclamar y lo va a hacer siempre. La injusticia y todo lo que ustedes quieran, a murmurar y a combatir. El Señor nos enseña entonces, en el mismo ejemplo que Él da, cómo moldear nuestro carácter.
y es aceptar todas las cosas que vienen de Dios porque son las mejores para nuestra vida, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. De esa forma tenemos que renovar nuestro entendimiento, como vimos en la lectura al principio. Eh, es como cuando uno rema contra la corriente. Y una frase dicha así suena como, sí, debe ser difícil. A mí me tocó en una experiencia de ese tipo, siendo joven, fuimos, yo tenía como unos 14 años, a un río, estoy hablando de Magallanes siempre, y llevábamos un bote que hicimos con mi papá, que era chiquitito, y, y hacíamos una competencia de remar contra la corriente para venir remando rápido a favor de la corriente, porque ahí sí uno se va rápido. Pero remar en contra, ¿sabes lo que cuesta, no? El esfuerzo es terrible. Y a veces vas para atrás y tratas de ir remando. Uno dice, se puede, pero el esfuerzo es inmenso. La vuelta, cuando uno va a favor de la corriente, es la delicia más grande que hay. Pero en contra es tremendo. Ahora uno como es infantil, yo era infantil en esa época, hacía ese tipo de tonteras, pero al final uno le quedan esas cosas para darse cuenta qué significa realmente remar en contra de la corriente. Bueno, cuando no queremos conformar nuestro carácter de esta manera, humillarnos delante de Dios y de los hermanos, estamos remando contra la corriente, estamos yendo en contra de Dios. Piensa lo siguiente, todo aquel que está sin Cristo, que no es salvo, que es del mundo, está en contra de Dios, ¿sí o no? ¿Sí? Sí, está en contra de Dios. Bueno, si tú, siendo salvo, habiendo recibido toda la gracia de Dios, todas sus promesas, y no quieres hacer lo que Dios dice, estás haciendo lo mismo que el no creyente, ir en contra de Dios, en contra de la corriente. A veces no lo pensamos de esa manera, pero no es muy diferente, ¿no? Puede sonar duro, pero yo creo que es bueno escuchar estas cosas para abrirnos los ojos y despertar al consejo de Dios. No murmurar, no contender, eso dice en el 14. Y murmurar básicamente es hablar reclamando, ¿no? Que pucha, que aquí, es que esto otro, y por qué, etcétera. Pero contender, digamos, murmurar es como la expresión externa del enojo. Pero contender es la expresión interna, tiene que ver con los pensamientos, es lo que yo pienso. Disputar con Dios en mi mente y en mi corazón, estar enojado con Él. Y eso va creando raíces de amargura. Es como decir, pensando, no hablando, Dios, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué tengo que sufrir lo que estoy sufriendo? ¿Cuántas veces hacemos eso? No lo decimos, pero lo pensamos. O a veces decimos cosas que en mi trabajo me tratan mal. O este trabajo en realidad nunca debía haberme metido acá. Bueno, si uno se acuerda unos tiempos antes, meses o años, se da cuenta que estuvo orando para que Dios le diera un trabajo y Dios le dio ese trabajo. Y ahora estoy reclamando contra lo que Dios me dio porque lo estoy pasando mal. Bueno, ese tipo de cosas son las que Dios quiere enseñarnos que tengamos mucho cuidado porque nos quitan el gozo. Dios está cambiando por medio de, a veces, situaciones dolorosas, nuestro carácter para aprender a ser humildes. Murmurar es expresar entonces lo exterior y contender es la parte interior de remar en contra la corriente, ir en contra del Señor. El signo de nuestra fe es el contentamiento. Eso es lo que debería verse. De hecho, en el versículo 28 del capítulo 1 va a decir que nosotros, dice, en nada intimidados por los que se oponen, dice, que significa que tenemos oposición, la vamos a tener y siempre ha habido oposición a todo aquel que dice que es de Dios, incluyendo a mismo Cristo, también hubo oposición. No nos debería extrañar entonces. Dice que para ellos, los que se oponen, ciertamente es indicio de perdición, es un signo de perdición. Más para vosotros de salvación, un signo de salvación. ¿Te das cuenta, no? El gozo es un signo de la salvación, debería serlo. El mundo no tiene gozo y va a buscar afanosamente aquí y allá, en cualquier lado el gozo y le va a durar la nada porque no puede tenerlo, por definición. Y esto es de Dios, termina ese versículo. El gozo viene de Dios. Este signo es un creyente con un carácter conformado a la humildad de Cristo que brilla en este mundo. Ese es el signo, que brilla en este mundo y va a ser notorio. El gozo debe ser notorio en nuestras vidas. Como le decía también en el capítulo
4, en el versículo 11, cuando decía que él había aprendido a tener contentamiento, dice Pablo, a estar contento, a vivir con ese gozo. Cualquiera sea esa circunstancia, tuviera hambre o no. ¿Dónde está diciendo Pablo eso? En la cárcel, con gozo. Porque no es el lugar, no es la situación. Es Cristo el que está obrando en nuestra vida para algo, para que seamos luminares en un mundo oscuro, para que aprendamos a vivir con gozo, entregando nuestra vida en adoración a Él. ¿Cómo aprendemos eso? En la palabra del Señor. Asidos a la palabra de Dios. Esa es la clave. Sin murmurar, sin contender. Y lo dice antes cuando estaba en la cárcel, ¿no? Que algunos predican el Evangelio a la mala, por decirlo así. Pero él se goza porque, sea como sea, no solamente el Evangelio es predicado, sino que muchos más se animan a hacerlo. Y en esto me gozo, dice Pablo. Está viendo las cosas más como las ve el Señor, no como las ve el mundo. Así es como el Señor cambia nuestras vidas y nos hace mirar las cosas de forma superior, por decirlo así, con gozo. Luego dice, versículo 15, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, un cielo oscuro con estrellas que resplandecen. ¿Cómo es? Sencillos, irreprensibles, sin mancha. ¿Cómo podemos ser irreprensibles si somos pecadores? Es una buena pregunta. Y tenemos la respuesta en las Escrituras. Todos lo podemos ver en las Escrituras. ¿Cómo podemos ser irreprensibles si pecamos cada día? Y vamos a ver, por ejemplo, en Lucas, en el capítulo 1, hablando Lucas del sacerdote Zacarías y su mujer Elizabeth, los padres de Juan el Bautista, iba a decir, ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Tenemos ahí esa palabra, irreprensibles. ¿Qué quiere decir? ¿Que no pecaban? No quiere decir eso. Quiere decir que en un mundo que estaba lleno de pecado, ellos eran distintos porque seguían el consejo de Dios. A eso se refiere con irreprensible. No significa que no vamos a pecar, sino que como seguimos el consejo de Dios, y si pecamos, vamos a ir a Él arrepentidos para que nos perdone. Eso significa ser irreprensible, vivir de acuerdo a lo que Dios dice en medio de un mundo que está lleno de pecado. ¿Y no estamos en esa situación nosotros también ahora? Absolutamente, ¿no? Buen ejemplo entonces el de Zacarías, ¿no? Imitadores de Dios como hijos amados, dice Pablo allá a los Efesios. Eso es lo que tenemos que ser nosotros. Es más, y Pablo a los Corintios le dice, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Wow, a mí siempre me asombra esa frase. ¿Por qué? Porque se puede. Y lo está diciendo acá, haced todo sin murmuraciones y contiendas. Asido a la palabra de vida. Esa es la manera. ¿Se puede? Sí, se puede. Y eso te da gozo. Es tremendo. Entonces, a la pregunta, ¿por qué tengo que sostenerme firmemente a la palabra de vida? ¿Por qué? ¿Y por qué ese es el secreto del gozo? Y tengo varias respuestas. Uno, porque esta palabra promete que el resultado va a ser absolutamente seguro. ¿Y de dónde sabemos eso? Bueno, en la misma carta a los Filipenses, capítulo 1, versículo 6, dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, hasta que estemos con Él. Él va a hacer la obra y la va a perfeccionar. Esta palabra promete que el resultado va a ser seguro. ¿Cuánto descanso nos da eso? Tremendo, ¿no? Y en el versículo 23 del mismo capítulo va a decir, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, entre vivir y morir, ¿recuerda? Teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pablo sabe que no hay mejor vida, y nosotros también, ¿o no?, que estar con Cristo. ¿Por qué? Porque el resultado es seguro. Esa es nuestra esperanza, Cristo. Y eso nos llena de gozo, da lo mismo lo que estemos pasando. Esta palabra promete que el resultado será seguro. 2, que el costo, esta palabra promete que todo el costo de la obediencia será completamente recompensado. Y lo tenemos en el capítulo 2, los versículos 5 al 11. Todo lo que Cristo hizo para ir a la cruz, y que dice al final que va a ser exaltado. Y toda lengua, 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Y Él va a hacer con nosotros exactamente lo mismo que hizo con Cristo. Cristo es las primicias, Él va primero y nosotros después de Él a lo mismo. La palabra de Dios lo promete. Wow. Tercero,
¿Por qué tenemos que sostenernos firmemente a la palabra de Dios y saber que ese es el secreto de nuestro gozo? Porque la palabra promete que los aparentes obstáculos que vamos a tener en esta vida van a ser cambiados para la gloria del Evangelio. Y lo demuestra Pablo en esta escritura, con lo que está viviendo él en la cárcel, como muchos aún se convirtieron por la predicación que él tuvo mientras estaba preso. Y lo tenemos ahí en el versículo 12 del capítulo 1. ¿Por qué más? Porque por esta palabra somos enseñados a tener gozo en medio de diversas pruebas. Y lo dice Santiago, recuerden ese versículo. Pero también lo veíamos en el capítulo 4, versículo 11, que he aprendido a tener contentamiento. Parecen obstáculos, pero no lo son, porque Dios está conmigo y a favor mío. Y Él lo promete, nunca te dejaré, nunca te desampararé. Yo voy a cumplir mi propósito en ti. ¿No dice esas cosas Dios en su palabra? La palabra de Dios nos da promesas tremendas, que tenemos que buscarlas, que tenemos que atesorarlas en nuestro corazón y vivir de acuerdo con esas, sin murmuraciones ni contiendas. Promete también que seremos glorificados para ser como Cristo por su gracia y poder. En el capítulo 3, versículo 20 va a decir, más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, lo que estemos pasando aquí ahora, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Te das cuenta de qué poder está hablando? Es un tremendo poder con el cual va a glorificar tu vida, tu cuerpo, todo tu ser y el mío. Hay promesa. Y por esa promesa yo vivo para Él. Esa es la declaración que estamos haciendo, sin murmuraciones, sin contiendas, con gozo. Porque esa palabra promete que se va a cumplir en ti el propósito de Dios de hacerte la imagen de Cristo. ¿Te acuerdas que en Romanos decía eso? Que Él nos predestinó para ser hechos conforme a la imagen del Hijo. Bueno, acá también lo dice en el capítulo 2, versículos 12 y 13, que tenemos que ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios va a hacer esa obra para llevarnos a tener ese carácter. Lo dice en su palabra y nos pide que nos aferremos a esa palabra porque ahí están las promesas. Y también promete que el amor de Cristo te llevará a enseñar a los que vienen después de ti. Lo vimos el domingo pasado en el Salmo 78, versículo 6. Y lo dice acá también en el capítulo 4, versículo 9. De hecho, en el versículo 8 va a decir, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo bueno, todo lo justo, todas las cosas que son virtudes, dice, y mira el 9, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y vistes en mí, dice Pablo, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Lo que aprendisteis de mí, o sea, nosotros, así como Pablo enseñó y nos está enseñando hoy, tenemos que enseñar a los que vienen detrás de nosotros. Y eso nos va a llenar de gozo. Y hay una promesa, que el amor de Cristo nos va a llevar a enseñar a otros. ¿Por qué? Porque por el amor a Él, yo te amo a ti, tú me amas a mí y nos amamos los unos a los otros. Y la mejor expresión, quizás ahora, de amarnos los unos a los otros es enseñarnos estas verdades, estas promesas, para vivir una vida con gozo. ¿O no quieres eso? ¿No quieres eso para otro? Absolutamente. Ahí está la respuesta. Y eso va a producir fruto. Juan, en la tercera carta, va a decir, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Y esa es la clave, cómo prospera tu alma, sin murmuraciones, sin contiendas, aferrados a la palabra de vida. Y mira lo que dice en el versículo siguiente, pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad, en la palabra del Señor, asidos a la palabra de vida. Produce fruto, nos hace brillar en este mundo, ser luminares en medio de una generación maligna. Se cumple el propósito de Dios. ¿Cuánto más tenemos que buscar entonces las cosas que Dios nos enseña? ¿Cuál es el secreto del gozo? Una vida sometida a la palabra de Dios, una vida guiada por el consejo de Dios, una vida que no busca otra cosa que la voluntad de Dios en cada uno de nosotros.
y en su iglesia. Una vida con gozo, sabiendo todas las promesas que Dios nos da. Todo lo que estoy diciendo está en base, o sea, siempre lo vamos a encontrar en la palabra de Dios. ¿Cómo la palabra de Dios lo responde? ¿Cuándo la palabra de Dios lo responde? ¿Qué cosas la palabra de Dios lo responde? Todas las respuestas las tenemos ahí, son promesas para nosotros que nos hacen vivir con gozo, da lo mismo lo que esté pasando hoy, y tal vez lo que esté pasando mañana sea peor, no importa. El Señor está contigo, el Señor está conmigo. ¿Qué nos va a poder separar del amor de Cristo? Absolutamente nada. ¿Qué nos va a quitar la obra que el Señor está haciendo en cada uno de nosotros? Él es fiel en completarla hasta el final, ¿sí o no? Lo dice su palabra, Él lo promete. Confiamos entonces en eso. Y todo esto nos permite entonces ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. Eso es lo que a eso tenemos que dedicarnos. ¿Qué es lo primero que yo quiero hacer cuando me levanto en la mañana? Ocuparme en la vida que el Señor me ha dado, porque no tengo otra. Si quieres ocuparte en otra cosa, estás negando la vida que el Señor te dio. Cuidado con eso. Yo quiero ocuparme en las cosas que el Señor me dio porque me hizo suyo, ya no soy de mí. De hecho, nunca he sido de mí, antes era del pecado, ahora soy de Él. Gracias, Señor. Y ese gracias, Señor, lo traduzco como yo quiero seguir el camino que tú me has dado. Quiero vivir esa vida y no otra. Vivir como si yo fuera un salvo. Puede sonar medio ridículo que lo diga así, pero no es tanto. Si lo piensas, no es tan ridículo. Cumplir el mandato que el Señor me ha dado. ¿Por qué? Porque eso va a causar un efecto en tu vida, en mi vida, en la iglesia. Va a producir frutos. Va a ser real nuestra salvación en esta vida. Nuestra salvación se va a notar, va a tener un peso. ¿Por qué? Porque va a estar obrando un milagro que el Señor hizo en esa cruz, por ti y por mí. Cambiar nuestras vidas, no solo de muerte a vida, como también dice la palabra, sino que en vida nueva, una nueva criatura que es capaz de pensar, de sentir y de hacer cosas como las piensa, las hace y las dice el Señor Jesucristo, no como el mundo. Luminares en este mundo, es tremendo lo que el Señor ha puesto en nosotros para obrar por medio de nosotros y Él obrar también en nosotros hasta el día en que estemos con el Señor Jesucristo, porque va a llegar un día en que vamos a estar con Él en el tribunal de Cristo y nos van a evaluar nuestras obras. ¿Qué es lo que has hecho mientras estás en este mundo? ¿Qué hiciste con la palabra de Dios en estos días? ¿Qué vas a hacer mañana? Dice en el versículo 16, asidos de la palabra de vida para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Eso dice Pablo. Para que el trabajo de un pastor como Pablo haya sido fructífero. No porque Pablo hizo las cosas bien, es porque el Señor está hablando a través de él. Y está causando un efecto en la iglesia. Y le está diciendo a los filipenses, un efecto en las vidas de ustedes, así como hoy, por medio de esta palabra, Dios quiere causar un efecto en tu corazón para que la predicación de esta palabra, para que todo lo que se ha escrito en su palabra no sea en vano, sino que realmente cambie tu corazón. ¿Estás dispuesto a someterte a la palabra? ¿O quieres que el trabajo de otros sea en vano? ¿Y tu trabajo también sea en vano? No, ¿cierto? De eso está hablando. Y no es que uno como pastor logre cosas, para nada. Pablo tampoco. De hecho va a decir él mismo ahí en 1 Corintios, por la gracia de Dios soy lo que soy, y la gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Es la gracia de Dios la que produce esto. Es la gracia de Dios la que está cambiando tu vida. Es la que está haciéndote entender que las murmuraciones y las contiendas no sirven, que tienes que sacar todo aquello que te produce amargura y te quita el gozo. Y empezar entonces a leer cada día la palabra de Dios y buscar vivir en un carácter que te produzca gozo. Y que pastor no sabe cuánto me cuesta. Yo trato de leer, pero me cuesta darme el tiempo o no me concentro. Bueno, todas esas cosas es parte de las murmuraciones, no es otra cosa. Lo que tú mismo te has puesto para no hacerlo. Porque el Señor
Ha hecho todo para cambiar tu corazón. No remes en contra de la corriente. Estamos en el mundo, pero no somos como el mundo. Y uno dice, no, si sabemos eso. Del texto sí. Pero muchas veces vamos a actuar exactamente como actúa el mundo. Y no estoy diciendo que vamos a robar o asesinar, no. El mundo, en el mundo la gente trabaja, tiene familia, ama a sus hijos, sale de vacaciones, las mismas cosas que hacemos nosotros, ¿sí o no? Entonces, uno no ve diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Que el propósito por el cual ellos hacen las cosas es egoísta, es sin gozo, o son capaces de hacer algo malo en contra de otro con tal de ganar lo que ellos anhelan. Nosotros no. Anhelamos quizás las mismas cosas, tener un trabajo, crear nuestra familia, salir de vacaciones, etcétera. Cosas que no son malas, son buenas. Pero esperando todo en el Señor con gozo. Siempre de esa manera, sin murmuraciones, sin contiendas. Estamos en el mundo, pero no somos como el mundo. Si no, ¿cómo creerán lo que yo les predique? ¿Cómo me van a creer cuando yo les explique estas mismas cosas que estamos hablando hoy si yo soy como ellos? Si no agacho mi cabeza y dejo de remar en contra de la corriente, voy a ser como el mundo. Y voy a entrar en disputas, murmuraciones. Y Pablo enseña, porque el siervo de Dios no debe ser contencioso, sino apto para enseñar, sufrido. Lo dice en la segunda carta a Timoteo. Para que con mansedumbre corrija a los que se oponen, porque quizás Dios les conceda el arrepentimiento. ¿Te das cuenta, no? Con mansedumbre corrija a los que se oponen. No con, mira, la palabra dice, no, ahí no hay mansedumbre. Es con una vida cambiada, apoyada en la palabra del Señor, asidos a la palabra de vida. Esa es la forma en que la gente puede creer el mensaje de Dios que yo estoy predicando. Y Dios hace la obra y cambia el corazón de las personas. En resumen, ¿cuál es el secreto del gozo? Aferrarse con todo nuestro ser a la palabra de Dios. Partir en la mañana, como les decía, pensando, yo quiero vivir mi vida como salvo en Cristo y acostarme de la misma manera, pensando lo mismo. Creer en Cristo como mi Salvador, pero también como mi Señor. Seguir sus pasos, seguir sus consejos, obedecer su voz, lo que Él dice. Y para eso tengo que conocer lo que Él dice y está en su palabra. Tengo que aferrarme a la palabra de Dios. Es creerle todo lo que Él dice. O sea, vivir un carácter según su palabra. Sin murmuraciones, sin contiendas. Asido a la palabra de Dios. Ese es nuestro alimento hoy, mañana y siempre. Amén. Vamos a orar. Gracias a Dios te damos por tu palabra enseñada desde hace tantos años, siglos, por tus siervos, por amor a nosotros. Gracias porque hoy día podemos apreciar que tú deseas para nosotros una vida con gozo y nos enseñas el cómo. Ayúdanos en nuestro corazón cada día a pensar en estas cosas. Si no tengo gozo, ¿qué estoy haciendo mal? Si estoy en este mundo que es un mundo oscuro, un mundo perdido, ayúdanos a buscar gozo y sabemos cómo, en tu palabra. Entonces, ayúdanos a abrir tu palabra y buscar lo que tienes para nosotros, orando, rogándote cada vez que abramos tu palabra para que hables a nuestro corazón, para que hallemos consuelo, para que encontremos tu gracia, tu dirección, para cambiar nuestro carácter y comencemos realmente a vivir con gozo, con el gozo verdadero que tú das, con esa paz verdadera que tú das. Y eso está en tu palabra. Ayúdanos a entender esa verdad. Si no vemos tu palabra día a día, nos alimentamos de otra cosa, no de ti. Y no queremos eso, Señor. Ayúdanos a entender esa verdad. No queremos tener un corazón sin gozo. Queremos vivir siendo luz en este mundo.
para que otros vean tu luz. Rogamos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.